Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo José Aquino desde tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy estamos aquí, usted sabe, como cada día, pero hoy nos tocó de esta parte para traer una palabra muy importante, una palabra que va a impactar, va a traer un cambio a su vida y una palabra que va a hacer que usted comience a anhelar buscar más las cosas de Dios, porque hoy vamos a hablar unos misterios bíblicos que van a impactar su vida. Pero hoy no estamos solos. Hoy nos acompaña nuestro hermano Luis Manuel y yo quiero que él se presente a esta bella audiencia. Dios te bendiga, ministro. Amén, amén. Para mí más que un honor y un placer, amén, de participar en esta plataforma. Siempre lo digo, amén. Esto que es más que una honra, más que un honor de estar aquí. Pondremos el nombre ya mencionado. Nos congregamos en la Iglesia Pentecostal Fe y Obra, nuestra pastora Lucía Jiménez de Jerez, amén, la cual honramos y estimamos por habernos instruido en el camino de la verdad. Amén. Y como siempre digo, es más que un placer y una honra de que usted comparta este video, haga una lista de difusión, como siempre digo, en su estado, póngalo en su estado de WhatsApp, pero también compártala con su contacto, dígale, entra, que hay una palabra que va a cambiar tu modo de pensar y va a cambiar tu vida. Comente también en la caja de comentarios. Es importante porque usted testifica de la palabra de la cual Dios habla a través de Excelencia Cristiana. Nuestro objetivo es alcanzar al mundo con una palabra que impacte las vidas de parte del Señor. Así que sin más, ministro, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos una palabra muy importante. Amén. Una palabra cristocéntrica que yo sé que va a transformar a muchas vidas y a darle lo que es la motivación, a acercarse más a Dios y a tener lo que es la compatibilidad con el reino. La cual queremos tomar como cita el Evangelio según San Juan, su capítulo 19, a la altura del versículo 33 en adelante. Queremos considerar unos cuantos versículos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús para la gloria y honra de Dios. Amén. Amén. Dicen así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, las cuales son ellas, Jehová, las que nos muestran la esencia, Padre, de tu reino, Jehová. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Queremos, aleluya, compartir esta palabra titulado con el tema Me cambiaron el ADN. Aleluya. Gloria a Jesús. Sé que hay gente que va a ser conectado, va a ser impactado con este tema. Gente que han visto momentos difíciles, momentos adversos. O sea, ya cuando se han lo que ha acercado a la gracia, el evangelio, han visto guerra, levantamiento y todo lo que está aconteciendo es porque te cambiaron el ADN. Ay, sí. Cuando te cambian el ADN, ya tú no ves las cosas a la misma manera, ya tú no ves las cosas como tú las veías antes. Por eso es que hay gente que quizás te pregunta y te dice, pero ¿y por qué tú estás así después que te convertiste? ¿Por qué te noto así? Lo que pasa es que cuando a alguien le cambian el ADN, ya no actúa de la misma forma. Wow. Entonces, ¿cómo así, predicador? Me cambiaron el ADN si cuando uno nace tiene un ADN y no se le puede cambiar. No, queremos hablarte en el sentido figurativo espiritual, porque sabemos de que en el principio, cuando estudiamos lo que es en el Génesis, en el principio, vemos de que el hombre tenía una esencia real, verdadera, genuina, pero la serpiente entró en su vuelto, siendo inducida por Satanás, la cual tomó como cuerpo la serpiente y hizo de que el hombre cayera, hizo de que el hombre perdiera como esa esencia, esa genuinidad, esa semejanza. Pero vemos de que todo el trayecto, todo lo que aconteció durante el tiempo antiguo, durante lo que se relató en base a lo que es la Torá, vemos de que el hombre se encontraba difícil para tener la conexión, pero Jesús llega. En lo que es el tiempo, Jesús viene a levantar, amén, esa humanidad que fue caída, esa humanidad que tuvo fuertes, aleluya, momentos adversos, tenía esa dificultad para conectarse con Dios. Entonces Jesús llega para simplificar y poder darle un acceso a esa humanidad que en tanto necesita lo que es la misma esencia de Dios. Satanás no hizo caer
Satanás no hizo desfallecer de la voluntad de Dios. Por una mujer, Satanás hizo que perdieran la adolescencia y por un hombre. Pero Jesús, aleluya, es tomado, aleluya, Dios toma a María para hacerle saber que así como Satanás utilizó una mujer para hacer caer, aleluya, las gracias que el hombre tenía, así el Señor utilizó una mujer para levantar las gracias que nosotros hubiésemos perdido. Wow. ¿Qué es lo que te quiero dejar de decir con esto? Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios es tomado, es arrebatado por el reino, ya las cosas se tornan diferentes, ya las cosas comienzan a verse de un ángulo espiritual mayor, sobrenatural. Quizás, aleluya, el diablo te tenía atado en tiempos atrás, te sentías, aleluya, siendo dominado por espíritus inmundos, pero Dios, aleluya, vino a lo que es transformar y a restaurar lo que Él en la eternidad diseñó. Cuando nosotros tenemos cambio de ADN, ¿sabes que el ADN es lo que es la esencia de una persona? Que confirma si alguien es hijo de una persona, eso es lo que confirma. Entonces, Dios en el principio no hace a su imagen y semejanza, no hace en base a esa genuinidad del reino. Dios no hace de una manera diferente a lo que se formó a los animales. Los animales fueron en base a la palabra, pero nosotros fuimos formados en base a la mano de Dios. ¿Sabe? Cuando crearon a los animales fueron en base a la palabra que Dios decretó. Pero cuando Dios va a crear al hombre, llama a la Trinidad, ¿sabes? Se conforman los tres y crean al hombre, dando a entenderle que el hombre fue una pieza diferente en la humanidad. Por eso es que usted ve los ataques, la guerra que usted tiene. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una semejanza que la eternidad Dios hizo en usted. Por eso es que el infierno siempre ha querido matar lo que el cielo ha predestinado. Por eso es que el infierno siempre se ha levantado en contra de aquellos que tienen el molde profético, la semejanza del reino. Mire, mi amado, aquí vemos algo que me impacta y hablar de mi líder Jesús. Mi líder Jesús es el que nos ha dado un mensaje conmovedor. Por eso Pablo dijo en una ocasión: sé imitadores de mí como yo de Cristo, dando a entenderle que Cristo padeció muchas cosas, pero se mantuvo genuino. El problema es que hay gente que está soltando lo que Dios le depositó por guerra que están viendo en su círculo. Cuando tú, aleluya, sueltas lo que Dios habló de ti, cuando tú sueltas lo que Dios puso en ti por la guerra que tú estás viendo en tu círculo, es porque tú no confiaste en lo que Dios habló de ti, es porque tú no confiaste en lo que Dios puso en tus manos. Aleluya. Y es que hay gente que tienen lo que es el ámbito de Adán, están en la presencia, están en el vínculo con Dios, pero pueden traicionar a Dios con cualquier cosa. Pero cuando tú comienzas a experimentar y a analizar el carácter de Cristo y empaparte de Él, vas a ver que van a llegar momentos adversos, te van a traicionar, tú vas a ver fuerte fracaso en el círculo que tú ven con la gente, te van a rechazar, pero tú sabes lo que Dios puso en ti y no vas a abandonar en base a lo que tú estés viendo en tu círculo. Mira, veo a Jesús, aleluya, como alguien que transmite un mensaje demasiado profundo en base a nosotros. Dice, la gente dice, no, por ser el Hijo de Dios. Él lo pudo soportar. No, él vino en semejanza de hombre, ¿sabes? Vino como hombre a darnos un mensaje a la humanidad. Vemos que el hombre pasó fuerte momentos difíciles como hombre, tuvo hambre, aleluya, se sintió muchas veces enojado. Como hombre, desarrolló cosas como hombre, las cuales nos dan enseñanza y pudo dominar esos caracteres para darnos un mensaje que nosotros como pueblo de Dios, como su cuerpo, ya que Él es la cabeza de nuestro cuerpo y nosotros tenemos que ser liderados en base a lo que Él ha creado. Entonces Jesús nos transmite este mensaje de camino al Gólgota, se mostró tranquilo, se mostró sabiendo de lo que el reino hubiera hablado de Él y de lo que su plan se iba a ejecutar. Entonces Jesús nos transmite esto de que cuando nosotros sabemos lo que nosotros portamos, cuando nosotros sabemos lo que somos en Dios, no nos podemos desenfocar por las críticas que estemos viendo. Hay gente que se está desenfocando por las críticas que le están haciendo en su entorno y se está dejando olvidar de lo que Dios ha hablado de ellos. Entonces, creo que Jesús es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Creo que Jesús es la mayor conexión que el hombre puede tener en base a la tierra. Cuando nosotros establecemos la conexión con Jesús, vemos las cosas diferentes. Entonces, Jesús hace el sacrificio para redimirnos, para librarnos de lo que Adán hubiera provocado, una muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a reparar los que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Mira, es impresionante este tema. Me cambiaron el ADN, me llama mucho la atención. Y es porque el ADN es la esencia o es lo que conecta un padre de un hijo. Así es. Cuando nosotros comenzamos a investigar, muchas veces hay hombres que para poder comprobar
de que el hijo o la hija es de él, hace una prueba de ADN, Sí. porque es la compatibilidad entre dos personas o entre dos recipientes que deben de tener una misma conexión. Por eso es algo impactante este tema. Y es porque, ¿por qué este tema? Me cambiaron el ADN. Mire, preste mucha atención. Cuando usted nace y usted ya mayormente es formado aquí en la tierra, que viene a la tierra, usted tiene un ADN de Adán. El ADN de Adán es el ADN pecaminoso, el cual estaba en un día en la presencia, pero por pecar, desobedecer a Dios, entró en un estado de muerte. Y el ADN de Adán está condenado. El ADN de Adán está llamándose condenado a la muerte. Pero preste mucha atención. Cuando Adán peca, Adán pierde la esencia genuina del cielo. Cuando Adán no hubiera pecado, Adán estaba en la presencia de Dios. Y entonces Adán tenía una relación de padre a hijo. Adán era la esencia genuina o la esencia verdadera de la creación de Dios. Por eso es tan impresionante. Y es que Dios, cuando crea a Adán, al hombre y a la mujer, lo pone como gobernante para que se enseñoree de todo. Adán, estaba representando a Dios en la tierra. Escuche esto. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán peca por la influencia de Satanás, entró un gen pecaminoso, el cual invadió el ADN y un cambio de forma. Este pecado que entró cambió la esencia y cambió el ADN de la esencia de Adán. Pero lo más impresionante de todo esto es que cuando Adán peca, que es destituido, dice que la muerte traspasó a todos los hombres, dando a entender de que como un hombre pecó y un hombre murió, también entró la muerte a todos los hombres, dando a entender de que por el pecado de Adán todos estábamos condenados a la muerte. No teníamos esencia de vida, no teníamos esencia verdadera. Pero lo impresionante es que a través del tiempo hubo una palabra verdadera que el cielo decretó, y es que iba a venir un segundo Adán. Ese segundo Adán que entró fue Cristo. Cuando Cristo viene con una esencia de reino, una esencia del cielo. Como Cristo representa el segundo Adán, lo que Dios estaba diciendo era, aunque tu ADN está constituido, está formado en el pecado, yo voy a traer un segundo Adán para cambiarte el ADN. Porque el hombre cuando estaba en el huerto, o Adán cuando estaba en el huerto, era hijo de Dios. Era la esencia de ser hijo de Dios. Pero como el hombre pecó, el hombre era hijo de maldad. Por eso David dice un momento, en maldad me fuiste pecado. Y oye, fui formado. Y en pecado fui formado y en maldad fui engendrado. Y algo lo que me impacta de todo esto, y es que el hombre cuando nació, o el hombre cuando nace sin pecado, nace en maldad, es formado. Pero lo impresionante de todo esto es que Cristo viene para romper un paradigma, para romper una esencia de pecado e introducir algo impresionante, y era una sangre genuina para traer un nuevo ADN. Y lo que me impresiona es que en el libro de Romanos, capítulo 8, escuche esto, desde el capítulo 8 hasta el verso 14, oiga lo que dice bien, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche esto, es tan impresionante de que Cristo vino a cambiar el ADN del hombre. Así es. Escucha esto, mientras yo meditaba en esto, y era que Cristo cuando fue crucificado, donde leímos, dice que Cristo fue traspasado en el costado. En el costado lo que se encuentran es las costillas. Pero dice que la mujer fue formada de la costilla del hombre. Dando a entender de que Cristo vino a ser una nueva creación de hijos diferentes. Entonces, como a Cristo fue traspasado en el costado, y dice que de su costado salió sangre y agua.
Y hay muchos estudiosos, dicen que cuando la mujer está dando a luz, dice que sale sangre y sale agua. ¿Por qué? Porque es una mezcla que hay. Pero lo impresionante de todo esto, escuche, y es que Cristo vino a hacer una nueva creación. Y Satanás, yo meditaba en esto mientras tú hablabas, y muchos dicen, Satanás te tiene odio, quizás porque tú cargas la adoración que él tenía y ya no puedes tener. Y Satanás quizás te hace guerra porque tú fuiste creado de la forma en la cual él no fue creado. Pero lo que me impresiona es que Satanás odia más al hombre. Y es porque Dios no hizo menores que los ángeles, pero nos coronó de gloria. Tanto entender de que Dios nos coronó de una manera tan extraordinaria de que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Escuche esto. Entonces, este misterio me llama mucho la atención. Aleluya. Y es porque, escuche esto, el hombre fue formado del polvo de la tierra, pero dice que Jesús fue traspasado en su costado. Y dice que salió sangre y agua. Esta sangre cayó en el polvo, dando a entender de que del polvo se introdujo una sangre celestial. Escucha esto, se introdujo una sangre celestial y esta sangre provocó un cambio de ADN. Esto es lo impresionante. Escucha esto, y es que cuando Cristo viene, Cristo no viene simplemente a restaurar. Cristo viene a enlazar una sangre celestial con una nueva generación. Por eso nosotros ya no somos hijos de las tinieblas. Nosotros ya no somos hijos de la esclavitud. Nosotros venimos a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros cambiamos a ser hijos de Dios. Hello. Satanás te está haciendo guerra y es porque tú tienes algo que nunca puedes tener, que él nunca ha tenido. No es la adoración, es tener la sangre, el ADN de Dios. Escucha esto. Satanás en el principio lo que él odiaba era que el hombre tenía lo que era la gloria de Dios y la adoración. Pero lo que a Satanás más le molesta en este tiempo es que nosotros somos llamados hijos de Dios. Porque Cristo lo que vino a hacer fue a restablecer una conexión más fuerte todavía. Porque Cristo lo que vino fue a hacernos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos coherederos de Él. Dando a entender de que el hombre, Dios vino a hacer algo. Y es que, mira, escuche bien. Para tú poder entender esto, debe de hacerse una prueba de ADN. Esta prueba de ADN es lo que garantiza y lo que especifica de que hay una conexión entre dos personas. Cuando tú haces esa prueba de ADN, esta prueba de ADN puede dar positivo o puede dar negativo. Si dio positivo es porque tú eres hijo, pero si da negativo es porque tú no lo eres. Dando a entender de que cada vez de que esa sangre fue derramada, y usted viene a entrar en el camino, en el evangelio verdadero, y usted comienza a caminar conforme a los estatutos de Dios, entonces esta prueba siempre va a dar positivo. Por eso Satanás siempre va a querer venir a atacarte y a probarte para saber si es verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Mira, cuando Jesús entra al desierto por el Espíritu, dice que Satanás, después de 40 días y 40 noches, se le presenta a Satanás, el tentador, y le dice, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿por qué Satanás le está diciendo, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan? Si Satanás sabía que Cristo era el hijo de Dios, lo que Satanás quería hacer era que Cristo perdiera el ADN de Dios. Entonces, muchas veces Satanás va a entrar a atacarte, a probarte, a darte oferta para probar de que si la prueba de ADN realmente es positiva o es negativa. Hello, preste mucha atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo importante saber qué ADN tú portas. Saber si tú tienes conexión con el reino o si todavía tú tienes conexión con la tierra. El que porta el ADN de Cristo, entonces comienza a caminar como Cristo. Y el ADN de Cristo tiene un poder tan extraordinario que todo aquel que la consume es transformado. Todo aquel cambia. Por eso, todavía Pablo, pero Pedro no fue el mismo después que Cristo fue crucificado. Escucha esto.
Antes de Cristo ser crucificado, Pedro era explosivo, Pedro era violento, Pedro era alguien que atacaba a cualquiera. Pero cuando Cristo muere y Cristo la sangre de Cristo cae sobre la tierra, Pedro no es el mismo. Pedro recibe una transformación porque la sangre de Cristo te limpia del pecado. La sangre de Cristo te limpia del viejo hombre. La sangre de Cristo te quita el ADN de Adán, del primer Adán, para establecer la conexión del segundo Adán, que es Cristo. Dando a entender que es tan impresionante todo esto. Y es que muchas veces nosotros no sabemos por qué tenemos tanta guerra. Muchas veces nosotros no sabemos por qué tantos levantamientos. Pero estos levantamientos vienen porque tú tienes el ADN de Cristo. Por eso Cristo dice, yo pasé tribulaciones, ustedes también la van a pasar. Yo pasé persecuciones, ustedes también la van a pasar. Yo lloré, ustedes también van a llorar. Lo mismo que yo pasé aquí en la tierra, ustedes también lo van a pasar. Porque es que la tierra aborrece lo que es la esencia de Cristo. El ser humano aborrece a alguien que tenga la esencia de Cristo. Por eso, cuando alguien tiene esencia de Cristo, lo que se mueve en la tierra va a aborrecer lo que tú portas. El hombre natural siempre va a aborrecer que tú tengas la esencia genuina de Cristo. Mira, algo que me llamó mucho la atención, y es que aunque el hombre pecó, siempre se mantuvo una esencia para poder llegar el momento específico de poder introducir la esencia o el ADN verdadero. Por eso el hombre, nosotros no éramos merecedores de esto. Nosotros estamos destituidos porque perdimos la conexión. Para tú perder la conexión, debe de ser que haya una transfusión de algo contrario a lo que tú portabas. Entonces, como entró el pecado no desconectó totalmente de la esencia o de la conexión de la sangre con el reino. Pero Cristo viene y Cristo viene a hacer un sacrificio. Tú recuerdas que en el Antiguo Testamento lo que se usaban eran corderos, animales, como sacrificio por vuestro pecado y mantener lo que era la conexión con el reino, para mantener la conexión con Dios. Pero este cordero que se usaba de animal no tenía tanto poder, no tenía tanta conexión para poder establecer lo que era la conexión genuina y verdadera. Punto número 1. Los animales, tú decías que fueron formados por la palabra, pero no fueron formados por la mano de Dios. O sea, lo que está diciendo esto es que los corderos del Antiguo Testamento eran temporales. Pero Dios envía un cordero de la eternidad, alguien que sí tiene sangre real, sangre verdadera, y esta sangre era la que iba a provocar de que la humanidad volviese a conectarse con Dios. Entonces, hay un cambio de ADN. Si tienes guerra, fue porque cambiaron tu ADN. Si el infierno quiere matarte, fue porque cambiaron tu ADN. Si la guerra ha aumentado, fue porque cambiaron tu ADN. Si Satanás te odia, fue porque cambiaron tu ADN. Si el hombre te odia, fue porque cambiaron tu ADN. Si se levantan los demonios, si se levantaron las pruebas, las tempestades, fue porque cambiaron tu ADN. Es que a quien nadie le cambia el ADN, Satanás no le hace guerra, porque es hijo de Satanás. Escucha esto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra. Dice, el que habla mentira es hijo de vuestro padre, el diablo. Así es. Dando a entender de que todavía hay hombres, hay una humanidad que son hijos de Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Porque todo el que está apartado de Dios habla mentira. Y el que habla mentira es hijo de Satanás. Pero Cristo vino a levantar una generación, alguien diferente, que Cristo vino a sacarlo de la tiniebla a la luz, de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Tanto entender de que Cristo vino a cambiarte el ADN. Cristo vino a cambiarte la sangre. Cristo no quiere que tú seas hijo de Satanás, sino que seas hijo de Dios. Mira, yo quiero que tú me hables sobre esto. Y es porque yo sé
que a veces hay pruebas, dificultades, y hay momentos donde tu propia carne, aunque nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, en nuestro mismo espíritu da evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces yo quiero que tú me hables de esto, sobre lo que es la guerra con la carne y el espíritu, por el ADN de Cristo. Sabes que la carne está en un ámbito, en un sistema adámico, la cual se rebela en contra de nosotros mismos. Por eso que la Biblia es desata, hay una palabra, cuídate de la que duerme contigo. O sea, dando a entender que no era la mujer, sino que era tu misma carne, se revela en contra del propósito de Dios. Wow. Por eso que Romanos 8 habla una palabra y dice, en su versículo 1 dice, que no es lo mismo, ¿sabes? Que cuando tú andas en el Espíritu, o sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú comienzas a caminar conforme al Espíritu, automáticamente la carne se va a rebelar en contra de eso. Wow. Porque como te decía, la carne está bajo el rudimiento adámico, la cual muchas veces nos golpea. Por eso es que muchas veces sentimos que una voz positiva llega, pero también una voz negativa llega. Y que usted se pregunta, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo? No, lo que pasa es que la esencia de Dios, la esencia del Padre, que es el Espíritu, el cual Dios ha depositado en nosotros, esa es la que nos quiere conectar a ser hijo de Dios. Por eso es que dice que el Espíritu clama en nosotros, que Abba Padre. Cuando el Espíritu hace esto, trata de conectarnos de nosotros con el cielo. Por eso es que muchas veces hay gente que se pregunta, pero ¿y por qué yo me siento así? ¿Por qué siento que en mí dice que no puedo hacer esto, traicionar a Dios? ¿Por qué esto dice no puedo hacer lo malo? Lo que pasa es que en ti hay una esencia que te quiere llevar sobre a lo sobrenatural. Por eso es que cuando me impacta la historia de Noemí, de Ruth, es que Ruth es moabita, pero ella decide abandonar su generación, ella decide abandonar su sangre moabita para caminar en base a la sangre de los de Belén. ¿Sabe? Esta mujer decidió cambiar su genética, esta mujer decidió cambiar su sangre para seguir en base a lo que esta mujer Noemí seguía. O sea, de que dando a entender de que esta mujer nos dio un mensaje conmovedor y fue parte de lo que es, aleluya, lo que es el nacimiento de Jesús. Porque esta mujer, cuando tú estudias la genealogía, cuando tú estudias dónde vino Jesús, vemos de que esta mujer es parte también de lo que es el linaje de Jesús. Dando a entender de que Dios siempre ha querido impactar el hombre que está fuera de la gracia para que sea parte de la esencia del Cordero. Aleluya. Por eso es que Dios muchas veces ha tratado de, siempre ha mandado mensajes, siempre ha mandado lo que es voz profética para que la generación que se encuentre en el suelo se levante en Dios y pueda seguir en base a eso. Entonces, creo de que en nosotros hay una guerra constante, pero tenemos uno que nos quiere dar la fuerza para seguir adelante. Por eso Jesús le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y lo que nosotros no podemos hacer como hombres, lo que nosotros no podemos hacer como seres humanos, Dios lo quiere completar, porque Él es la esencia que completa el vaso. Wow. Mira, en la historia de la humanidad hay dos creaciones. Sí. Es la creación de Adán, y mientras tú comienzas a analizar, ADN proviene de Adán. Así es. ADN, que ya mayormente viene lo mismo. Lo único que falta es una entre el medio de la D y la N. Entonces, lo que me marca la atención sobre este tema es que cambio de ADN. Ya mayormente tú pasaste de tener sangre de Adán a tener la sangre de Cristo. Así es. No, mira, ya tú no tienes sangre de Adán, tú tienes sangre de Cristo. Cuando tú comienzas a caminar conforme a los rudimentos y conforme al ADN de Adán, tú comienzas a vivir una vida de pecado. Teniéndolo todo, tú comienzas a vivir una vida en decadencia. Por eso hay muchas personas que tienen millones, tienen riqueza, tienen de todo, pero sienten un vacío en su alma. Ese vacío que ellos tienen después que le hacen falta el ADN de Cristo. Sí, Cristo vino a hacer un cambio de sangre, un cambio de ADN, de que el hombre ya no tenga el ADN pecaminoso, sino que tenga el ADN de Cristo. Entonces, hay una generación que debe de saber y entender, y es que Cristo vino a traer vida,
y vida en abundancia. Así es. El que se adapta y comienza a vivir en el ADN de Adán va a vivir una vida de muerte, Así una es. vida de pecado. Sí, Fracaso. estamos en la carne y tenemos una lucha constante con la carne, porque el espíritu quiere hacer las cosas del espíritu, mas la carne quiere hacer las cosas de la carne. Así es. Pero como mayor es el espíritu que mora en nosotros, nosotros tenemos más ADN de Cristo. Lo que estamos viviendo es un cambio, es un proceso de cambio entre la sangre de Cristo y la sangre de Adán. Así es. Si tú comienzas a vivir, o si tú comienzas a ver y analizar, el hombre vive una lucha constante. Esa lucha constante que hay es sobre dos ADN que están. El primer ADN de Adán, pero el segundo ADN de Cristo. Entonces, cuando tú comienzas a analizar, nuestra lucha más grande no es con Satanás y los demonios que la tenemos, es con nuestra propia sangre, es con nuestra propia carne que nosotros tenemos esa lucha. ¿Por qué? Porque Satanás se encarga de ofrecernos lo que nuestra carne quiere, pero también el Espíritu Santo nos ofrece lo que nuestro espíritu anhelamos y necesitamos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Hay una lucha entre dos ADNs, el ADN de Adán y el ADN de Cristo. Tú decides cuál ADN tú quieres que esté en tu vida. Si es el ADN pecaminoso de Adán o si es el ADN de vida de Cristo. Por eso, este tema que nosotros venimos trayéndote, me cambian de ADN, es que tú debes de saber que tú no puedes caminar como hijo de pecado. Tú no puedes caminar como descendencia de Adán. Tú debes de caminar como descendencia de Cristo, como embajador, como hijo de Dios. Nosotros estamos en la tierra, dice Pablo, pero nosotros no somos de esta tierra. Aunque nosotros estamos aquí luchando una guerra constante con nuestra carne, nosotros debemos de saber a qué nosotros o a dónde nosotros pertenecemos. Por eso yo soy de los que dice, y es que si el hombre no sabe cuál es su propósito, ni sabe cuál es su destino, va a vivir en un mismo estado de decadencia. Cuando tú conoces tu propósito, cuando tú conoces para dónde debes de ir, ya mayormente la carne no puede detener el propósito que Dios tiene contigo. Por eso es importante saber, y es que Cristo vino a hacer marcar la historia de la humanidad entre dos creaciones. Está la creación de Adán, pero está la creación de Cristo. Por esto, lo impresionante es que Dios de Adán saca una costilla. Esta costilla que saca tiene ADN de Adán. Por eso, cuando saca la costilla, forman a Eva. Pero cuando Eva es formada, Adán misma le pone nombre y dice, tú serás llamada varona, porque del varón fuiste formado. Pero nosotros somos llamados cristianos, porque de Cristo nosotros fuimos formados. Dando a entender de que hay dos creaciones en la tierra, pero tú decides a cuál creación tú decides pertenecer. Entonces, yo prefiero tener la esencia, pertenecer al ADN de Cristo, porque yo sé que aunque yo sufra aquí en la tierra, aunque yo pase penalidades, aunque yo sea perseguido, pisoteado, golpeado, yo sé que hay un resultado que me va a dar vida. Por eso Cristo dice, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Cuando Cristo está diciendo que el hombre nazca de nuevo, es que Cristo está diciendo, tú debes de morir a tu ADN antiguo, al ADN de Adán, y tener que volver a nacer, pero con mi ADN. ¿Por qué? Porque Cristo lo que está diciendo, tú debes de morir a tu ADN pecaminoso para volver a nacer en el ADN de Cristo. Hay una generación que no quiere abandonar el ADN de Adán porque quizás las cosas del mundo lo atraen, pero Cristo le está diciendo, muere a ellos para que tú tengas mi ADN y puedas ser hijo de Dios, porque el que tiene el ADN de Adán es hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás introdujo un gen pecaminoso, el cual el hombre fue destituido de la gracia, de la posición en la cual Dios lo tenía. Pero Cristo vino a restablecer esa posición, pero también a coronarlo en una posición mayor. Porque ya tú no vas a ser simplemente siervo, tú vas a ser mi hermano. Así es. Eso es lo que está diciendo.
Ya tú no vas a ser simplemente un siervo normal. Tú vas a ser un hijo de Dios. Entonces, Cristo vino a hacer una compatibilidad entre el hombre y Dios. Por eso dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Cristo es la sangre que conecta al hombre de Dios. Así es. Cristo es la sangre. Cristo es el ADN que conecta a que el hombre tenga la sangre de Dios. Amén. De que el hombre tenga el acceso divino de Dios. Es verdad, en la historia, cuando usted comienza a leer, Cristo vino a hacer muchas cosas, pero sobre todo, Cristo vino a cumplir con la ley. ¿Por qué Cristo comienza a cumplir con la ley? Porque Cristo, sabiendo de que como estaba establecida la ley, Cristo vino a establecer un orden cristocéntrico. Y por esto, ya me dicho, nosotros no vivimos a vivir con un sistema adámico, sino que nosotros comenzamos a vivir en un sistema cristocéntrico. Por eso los hijos de Dios se reconocen donde quiera que lleguen. Así es. Si tú ves a alguien que no camina como caminó Dios, como caminó Jesús, entonces todavía tiene el ADN de Adán. Así es. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero todavía tienen el sistema adámico. Wow. Hay muchos que todavía tú lo ves que hacen milagros, profetizan y de todo, pero todavía tienen el sistema adámico. Cuando tú comienzas a ver los que tienen el sistema cristocéntrico, caminan como caminó Jesús. Así es. Los frutos del Espíritu se notan: mansedumbre, paz, amor, templanza. Oye, estas son cosas que para tú saber si alguien realmente tiene el ADN de Cristo, si se le fue cambiado el ADN a tenerlo el ADN de Cristo, debe de tener esta cualidad. Así es. El que tiene ira, el que tiene odio, el que habla mentira, el que arma contienda entre hermanos, todavía tiene el ADN de Adán. Así es. Gloria a Dios. ¿Sabes algo, José? De así como tú estabas diciendo, de que lo que nos va a hacer coheredero, lo que nos va a hacer parte del reino, porque todos estamos aquí, aparte de amar a Dios, aparte de estar con Dios, de querer siempre estar en la presencia de Dios, queremos lo que llegar al cielo. Todo el mundo, tú le preguntas, tú haces una pregunta en una comunidad y tú preguntas, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todo el mundo quiere ir al cielo. Pero para uno ir al cielo, uno tiene que empatar con el ADN de Cristo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace la diferencia en el Adán, en el ADN adámico y en el ADN de Cristo son los frutos. Ay, sí. Porque el árbol se conoce por su tipo de frutos que da. Por eso es que hay gente, aleluya, que ellos dicen que son coherederos del trono, que dicen que van a ser coherederos del cielo, pero no están viviendo en base a eso. Para nosotros ser coheredero y marcar una diferencia en ser hijo o criatura es lo que nos va a diferenciar en nuestro sistema, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros caminamos. Hay algo que me conmueve, José, y es de que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vemos de que hombres y mujeres de Dios, aún teniendo ataque, aún teniendo guerra, aún teniendo fuertes adversidades en su familia, decidieron lo que emprender y buscar lo que es la presencia del Señor. Por eso es que cuando me impacta la historia de Enoch, Enoch estaba viviendo en un envase, en una temporada de esta generación antediluviana. Esta generación no estaba viviendo conforme a los rudimientos del Señor. Entonces vemos de que Enoch decide lo que es cambiar y envasarse a lo que Dios quería sobre él. Aleluya. Dando a entender de que para nosotros emprender a ser diferente al ambiente que estamos, tenemos que tomar las decisiones correctas, aún le duela a la comunidad que está a nuestro alrededor. Por eso es que hay gente que se ha mantenido en el sistema adámico. El sistema adámico lo que te brinda es, aleluya, brincar, exaltar tu carne, aleluya, buscar ego, buscar que te honre, buscar de que la gente te aplauda. Pero cuando tú eres, aleluya, sistema, aleluya, y tienes la genética de Cristo, es el sistema que tú vas a ser menospreciado, es el sistema que tú vas a ser, aleluya, rechazado. Pero lo que tú, aleluya, Dios te habló, lo que Dios predestinó sobre ti, es más fuerte que todo eso. Por eso es, aleluya, de que Cristo nos muestra esto, un mensaje conmovedor. Pero nosotros como seres humanos, nosotros como hombres de Dios, no queremos muchas veces efectuar esto. Por eso es que yo digo, José,
de que cuando nosotros decidimos emprender una vida diferente, vamos a tener que enfrentar gigantes, vamos a enfrentar momentos disturbios, momentos adversos, porque si tú notas, cuando los discípulos son impulsados por Jesús a cruzar, a salir de Jerusalén, de lo que era Judea, y a moverse a Gadara, o sea, ellos decidieron enfrentar ese viaje, pero se levantaron tempestades. Entonces, que cuando tú vas a moverte, a cambiar, a tomar un cambio drástico en tu vida, vas a enfrentar momentos adversos y momentos difíciles. O sea, que siempre estarán ahí, pero que van a sacar a flote esa manera que Dios te reveló, esa manera que Dios te puso en ti. Por eso es que cuando tú decides lo que es empatar con Dios y hacerte uno con Dios, tú vas a tener guerra por el sistema adámico. Tú vas a tener guerra por el sistema normal que tú estás viendo. Pero cuando tú crees lo que Dios te dijo, porque cuando nosotros tomamos la decisión en ser en base al sistema de Cristo, en base a tener ese ADN cristocéntrico, vamos a ser golpeados por el sistema adámico. Porque la gente no quiere entender esto. Las decisiones que tú tomes van a ser atacadas por la gente normal. Por eso es que cuando Bartimeo decide clamar a Cristo y salir de ese lugar, salir de esa esfera, salir de esa burbuja, Bartimeo es atacado por los mismos discípulos diciéndole cállate la boca. Porque cuando tú quieres empatarte con Dios y comenzar a clamar a Dios, cuando tú quieres intimar con Dios, hay una generación, hay un movimiento que te va a atacar para que tú no conectes. Wow. Hay un ambiente que te va a atacar para que tú no seas diferente. Y ese es el problema de muchos que se han dejado la genuinidad con el Señor, han dejado conversar con el Señor porque lo están atacando. Pero cuando tú entiendes de que lo que Dios dijo de ti, cuando tú entiendes que tú estás buscando tu milagro a pesar de las adversidades, lo que digan de ti no te va a doler, lo que digan de ti no te va a hacer de que tú retrocedas, lo que digan de ti, lo que te va a llevar a tú seguir en la intención espiritual y vas a procrear lo que el reino te ha mostrado. Amén. Mira, hemos llegado al tiempo y yo sé, mire, le vamos a preparar una segunda parte de esta palabra. Así es. Pero mire lo que dice en el libro de Juan, Primera de Juan, dice, desde el capítulo 1, dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él se purificó. Escucha esto. Por esto le dije, hemos llegado al punto, pero por esto le dije, hay una guerra entre un proceso que estamos pasando entre dos ADN, el ADN de Adán y el ADN de Cristo. No permita que el ADN de Adán te gane cuando tú tienes un ADN superior y celestial. Wow. Esto ha estado tremendo y le vamos a preparar una segunda parte de esto para traerle una palabra de purificación, una palabra de esperanza, una palabra de sabiduría, una palabra que bendiga su vida y que sobre todo lo edifique y lo haga, le haga una transformación a ser más hijo de Dios. Así como siempre digo, comparta este video, suscríbete si no te estás suscrito y síganos en todas nuestras redes sociales. Comente en la caja de comentarios la palabra que impactó, que marcó su vida y sobre todo, ore por nosotros para que Dios siga haciendo su obra y podamos llegar a todo el mundo. Así que sin más se despide su hermano y amigo José Aquino, su hermano y ministro Luis Manuel. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga. La paz de Cristo sea contigo. Chao.